Bien, queridos amigos, amigas liberales, venimos de la Gürtel del Partido Popular, de los ERE del PSOE, y ya nos encontramos ante una corrupción mayor todavía. La peor de la historia democrática española, la de Montoro utilizando la redacción de la ley, la malversación de fondos públicos que parlamentos como el de Cataluña deciden para un proceso constitucional y la supuesta todavía financiación del sanchismo mediante mordidas, antes, durante y después de gobernar. Cuando visitas un barrio, que aquí en Palma tenemos algunos, que se dedican a la venta de la droga, lo que quieren es que no vayáis, que no vayas a visitarlo, que ni se os ocurra ir a ese lugar, si no es para comprar o vender droga precisamente. Lo mismo ha sucedido con la política. Se ha embrutecido de tal manera que la propia corrupción hace que se enfrenten entre sí los propios corruptos. Los que están en la cárcel ya con los que no han entrado, y los que van a entrar precisamente para no vivir lo mismo que ya han pasado los demás. Vivimos en un país que se llama democrático, y lo es en muchos aspectos. Votamos, sí. Tenemos una constitución, también. Disfrutamos de libertades que durante siglos y hasta hace 200 años, gracias al liberalismo, parecían inalcanzables. Fijaos que digo, solo hace 200 años que disfrutamos de estos derechos que tenemos ahora mismo. Vivimos a veces como si todo esto hubiera sido desde siempre, y no es verdad. Se han tenido que hacer muchas luchas de muchas personas que han luchado por lo que tenemos hoy en día, y lo estamos arriesgando, lo estamos poniendo en riesgo. Tal es nuestra responsabilidad como liberales. Pero también vivimos en un país donde la política, demasiadas veces, no está al servicio del ciudadano, sino de sí misma, donde los partidos se reparten instituciones que deberían ser neutrales, donde la justicia parece un tablero de ajedrez en manos de negociadores, donde el voto de un ciudadano en una provincia vale más que el voto de otro en otra provincia. Y yo os pregunto, ¿es esa la democracia que merecemos? No. Merecemos una democracia de calidad, una democracia liberal avanzada, donde el ciudadano esté en el centro, donde las personas estén antes que los territorios, donde la libertad y la igualdad de voto no se negocien, donde ninguna ideología tenga privilegios como por ejemplo la amnistía de los delitos. Es un privilegio de una ideología separatista que haya un gobierno en el poder que haya decidido, en representación del Estado, amnistiar a esos separatistas por una ideología concreta. No queremos una democracia con privilegios, todos iguales, con los mismos derechos y las mismas normas. Tanto lo que estamos sembrando es para un futuro que será liberal. Buscamos precisamente la separación de los poderes, que la libertad de los ciudadanos no corra peligro, que cuando alguien vaya a un juzgado se sienta atendido, se sienta realmente protegido por la justicia. Porque si no, ¿ante quién respondemos? ¿Quién nos tiene que ayudar, igual que lo hace un médico o tenemos que ir a un hospital en el momento en el que lo necesitamos? ¿En quién tenemos que confiar? Por supuesto, en España todos lo sabemos, esa separación de los poderes está por desgracia debilitada. Vemos a partidos discutiendo cuántos jueces coloca cada uno en el Consejo General del Poder Judicial. Vemos magistrados que apenas dejan la política y pasan a decidir sobre leyes que ellos mismos habían ayudado a redactar. Eso no es independencia, eso es dependencia. Y cuando la justicia depende de los partidos, la libertad de los ciudadanos es la que está en riesgo. Por eso proponemos algo claro y sencillo: que los jueces elijan a los jueces, que la política no meta la mano en la justicia, que el Tribunal Constitucional sea verdaderamente constitucional, no un retiro dorado para exministros o diputados, que todo el que haya ocupado un alto cargo político tenga que esperar un largo tiempo, mínimo 10 años, al menos antes de aspirar a ser juez y de volver a aspirar a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Eso es lo que se llama la descontaminación. Una persona que ha estado en política no puede entrar directamente a formar parte de la plantilla judicial, porque viene con unas ideologías preconcebidas, con una manera de entender la política que la va a aplicar en su propio derecho. Y eso no lo debemos consentir. Tenemos que intentar que se haga algo que en política se llama respeto y que se ha perdido hace mucho tiempo. Si no hacemos ese respeto entre nosotros y lo exigimos como ciudadanos, no podremos nunca tener calidad. Si nos conformamos con lo que hay y nos parece bien, no aspiraremos a lo que hicieron nuestros antepasados, que fue a querer lo mejor.
Si nos conformamos con lo que tenemos, cada vez nos pareceremos más a Venezuela. No es que ya nos parezcamos a Venezuela, es que ya somos Venezuela. Por eso, una justicia debe ser de todos, no de unos pocos, y menos tener sesgo ideológico. ¿Os imagináis a los jueces juzgando de derechas o de izquierdas según el caso? Porque si la justicia no es imparcial, la democracia se convierte en una farsa. La justicia pasa a formar parte de un teatro. Y en eso, en ese teatro, en ese circo, es en lo que se ha convertido la política por unos y por otros. Para que eso no suceda, independencia, que sabéis que es uno de los pilares principales que ha defendido este partido, ya lo hacía Montesquieu también en su día, históricamente, como partido liberal. Como Bolaños. Como Bolaños, por ejemplo. Todos poderes en uno. Ahora veréis lo que os decía al principio, vais a comprender el por qué es importante ver que formamos parte de un sistema. Siempre hemos dicho que lo que había que arreglar es ese sistema. Decimos, un voto, un valor. Hay que entender que cuando uno vota, es su voz la que se está expresando. Cuando vamos a las urnas, estamos dejando que nos escuchen. Estamos diciendo, la única manera que tenemos de transmitir nuestra idea es votando, diciendo lo que queremos. Por lo tanto, hoy en España, un voto en Soria no vale lo mismo que un voto en Madrid. Y un voto en Teruel vale lo mismo que un voto en Valencia. Eso es así. Y eso no es igualdad. Es distorsión de la igualdad. Y no hay democracia de calidad cuando unos ciudadanos cuentan más que otros. No es lo mismo el voto de Barcelona que el de Gerona. No es lo mismo el voto de Palma de Mallorca que, por ejemplo, el de Sevilla. Simplemente por habitantes. ¿Por qué? Porque los habitantes están en ciudades que son las que realmente tienen una manera de computar ese voto que hace que tengan más fuerza y más importancia. Porque a los partidos políticos les interesa que estemos en las grandes ciudades, en las grandes urbes, donde es fácil que a miles de personas, a millones, se las pueda controlar. ¿Dónde es que no interesa? En los pueblos, en lo que han llamado mal la España vaciada. Claro, no es la España vaciada, es la España que no vota con el mismo o con la misma calidad de voto que tendrían en las grandes ciudades. Por lo tanto, no es que sea la España vaciada, está llena de todo. Quizá con más riqueza en muchas ocasiones. El asunto es que no se la escucha porque como votan y tienen menos importancia esos votos que en el resto de las ciudades, se vacían porque no se les escucha y nadie puede reivindicar lo que necesitan para poder tener la igualdad que el resto. ¿Os imagináis un gobierno que esté gobernando diferente para unas urbanizaciones en Llumayor o para el pueblo en el centro o para Palma diferente a lo que podría hacer el Escorca? Evidentemente los recursos son limitados, no podemos tener todos lo mismo, pero sí que podemos tener un equilibrio, un respeto, volvemos a la misma palabra, de tal manera que todo crezca en su conjunto. Tú no puedes desequilibrar la nación y asumir que España se ha vaciado diciendo que es que la gente prefiere la ciudad o que busca las oportunidades de empleo. No es verdad, nuestros jóvenes están deseando de ocupar las ciudades allí donde estén, para tener acceso a una vivienda digna, para tener acceso a un empleo que sea digno, para tener acceso mediante las nuevas tecnologías a poder desempeñar su labor desde cualquier lugar de España donde sea posible. Por lo tanto, que no nos digan más que España se ha vaciado porque la modernidad nos ha llevado a que haya una parte de España que está desierta. No es cierto. Hay una parte de España a la que no se le escucha, eso sí, y a la otra a la que se le está atendiendo porque esa cantidad de votos son los que realmente están haciendo que los partidos políticos grandes puedan gobernar. Fue uno, Zapatero, el que empezó con esta manera de hacer política. Terminó Felipe González, Zapatero entra en el poder y lo primero que dijo: si sumo los votos de los andaluces más los votos de los catalanes, el PSOE gobierna. Por lo tanto, empezamos a sumar territorios, empezamos a sumar espacios, no empezamos a sumar personas. ¿Veis cómo funciona la matemática en este caso? Si sumo 8 millones de andaluces y 6 millones de catalanes, tengo 14, necesito 9, mira si me sobra. Con lo cual, puedo conseguir mayorías absolutas si me vuelco en esos territorios, en esas comunidades, y al resto, pues vuelvo a hacer como con la España vaciada, no las escucho. ¿Veis por qué sí que se hace una financiación singular para Cataluña? Porque interesa el voto de Cataluña. Para ganar en Cataluña lo primero, y frenar allí el separatismo.
Pero luego cuidado, porque está en la matemática electoral sumar esa cantidad de votos necesarios para poder gobernar en España. Y es más importante en este momento los votos que le puedan dar el Partido Socialista en Cataluña que realmente todo lo que suceda en muchas de nuestras regiones, que están completamente abandonadas, como habéis visto con los incendios en este verano. Con esta reforma, la que quiere el PLIE, la voz de todos tiene que tener el mismo peso. Y eso, amigos liberales, es justicia democrática avanzada. Tenemos democracia, pero no nos basta lo que nos han dicho que es la democracia hasta ahora. Queremos avanzar en esos valores, que la democracia crezca de tal manera que los controles entre los jueces, los políticos y los que legislan, los que hacen las leyes, sean más eficaces, que unos a otros se estén controlando, que esa es la verdadera democracia. ¿Qué problema hay de que haya jueces que estén justiciando a los políticos? Si lo han hecho mal, tendrán que responder ante la justicia. Por supuesto que un político tiene que tener el poder suficiente para gobernar y guiar un país, y tiene que tener la fuerza que le han dado las urnas, y eso hay que valorarlo como algo sano y algo bueno en democracia, pero no para hacer lo que quiera, sino para hacer el interés general, para hacer el interés común. Si no lo hace, es justo que los jueces tomen parte de esa situación y enjuicien lo que tenemos en este momento. Pedimos, por tanto, un tercer bloque, que los representantes respondan, que los que están gobernando respondan ante los ciudadanos. Pero no basta con elegir bien a las personas que nos van a gobernar. Hay que controlar después. ¿Os acordáis que decíamos en su momento? No basta construir residencias, no basta construir hospitales, no basta construir lo material. Hay que luego mantenerlo. ¿Cuántas obras no se habrán hecho en Baleares que luego no han sido mantenidas y al cabo de poco tiempo o se han vuelto a vender o simplemente aquello que se destinaba para algo concreto, un hospital por ejemplo, había quedado completamente obsoleto? Simplemente porque no se mantenía. Era el señor Matas, los tiempos de Matas, cuando no se hacía mantenimiento de residencias ni de hospitales. Sin embargo, fue el momento de mayor crecimiento en la construcción de Baleares. No se han hecho las cosas bien. Se tiene que acompañar lo que se haga siempre de un seguimiento, de un mantenimiento, de comprender que eso es un patrimonio de todos. Actúan y se aferran al cargo como si fuera suyo. No dimite el fiscal general del Estado. No dimite el propio presidente del gobierno. No dimiten los ministros cuando tenemos noticias que por cualquier historia de las que nos han contado en otro país, en cualquier democracia, por lo menos para defender la integridad, la dignidad, el valor de uno mismo, pongo el cargo a disposición, me voy a dedicar a defender esto y cuando vuelva a la política ya explicaré si me han dado la razón o no. Por lo tanto, creo que es el momento de cambiar. El radicalismo no es ninguna guía. Con esa manera de aferrarse, de hacer las cosas porque uno quiere que sea constantemente él, no está guiando a ningún país. Mientras está haciendo eso y estamos centrados en asuntos que son de justicia, ¿dónde están las ideas? ¿Dónde están las normas que nos tienen que guiar como país para salir adelante? Luego aparece Yolanda Díaz y le pide que haga cosas al gobierno de la gente por la gente. Pero, ¿qué nos dice? ¿Cómo tenemos que comer? ¿Cómo tenemos que pensar? ¿La manera en que tenemos que intervenir? ¿Crear agencias para ir contra la corrupción? Agencias. ¿Sabéis quién hace eso? El comunismo de Putin crea agencias. Agencias que están burocratizadas, que forman parte de la administración y que no tienen ningún control más que el propio administrativo de los que están gobernando. Por lo tanto, son ineficaces, no sirven. El hacer algo para la gente no lo pueden hacer los que son gente. Los que son gente son los que nos gobiernan. Ellos sí que son gente. Los demás somos personas, administrados, ciudadanos, usuarios, le podemos llamar de muchas maneras, pero no somos gente. Somos personas que necesitamos con calidad humana que se nos trate de una manera que sea digna. Y eso es lo que precisamente vemos que falta en la política. Ese es el respeto tan importante que ha hecho al faltar la política de ni tú más. Quítate tú que me pongo yo. Hacemos las cosas de una manera que no debemos consentir. Y la culpa es nuestra, de los ciudadanos. Porque cuando vemos esos comportamientos, yo recuerdo la España de los años 80, los años 90, de los años 2000, en los que cualquier político que hacía eso era mal visto. Y los propios ciudadanos no votábamos a esas personas. Y ahora no pasa nada, porque se ha ido degradando, poco a poco se ha ido degradando, hasta un punto en el que todo vale, en el que todo se sostiene en política. Y eso es lo que nos tenemos que plantar.
Y para plantarnos lo tenemos que hacer con nuestra voz, que hemos dicho que es nuestro voto. La balanza liberal no es que se incline a favor del poder político para que lo pueda hacer todo. ¿Qué política tenemos? La del poder y la del dinero. El poder político lo puede todo. La balanza inclinada completamente hacia ese poder que, como lo legitima porque está gobernando, lo puede todo. ¿Y los ciudadanos? No podemos nada. Hay que equilibrar esa balanza. Ese equilibrio es el liberal. La balanza, para que sea justa, tiene que estar equilibrada. Por lo tanto, lo que os propongo que se haga como medida de partido es que se le dé ese poder de nuevo a los ciudadanos para que vuelvan a recuperar la democracia, para que podamos volver a creer en nuestros políticos, y si ellos tienen razón en esa guía que están llevando adelante, porque nos dan resultados y es eficaz y el país realmente va bien, los apoyemos. Pero si vemos que no es así, que realmente estamos ante otros intereses que no son los de todos, nosotros les podamos decir: esa iniciativa que tú tienes no es suficiente, no es buena, no basta. Y aquí tienes la mía, la iniciativa del pueblo, la iniciativa popular, que ahora se hace tan difícil, que hay que recoger muchísimas firmas, que las cantidades de firmas son dificilísimas y que tenemos realmente un momento complicado para escuchar de nuevo a los ciudadanos. Eso es lo que hay que cambiar. Darle al pueblo esa fuerza para que con las tecnologías, con la informática, con lo que conocemos hoy en día, sea muy fácil que un ciudadano que tiene una legitimidad a la hora de reivindicar algo que considere injusto, lo pueda proponer a los demás, y si los demás le apoyan, eso llegue hasta el Parlamento y por lo menos se escuche. Y que no tengamos que estar rogando las migajas de la democracia, sino que realmente tengamos una democracia, vuelvo a insistir, avanzada, una democracia liberal que funcione. Eso es lo que falta. Y eso es lo que este partido os propone, y creemos que es lo que realmente puede ir bien para todos. Qué fácil sería que en la web de los ayuntamientos se publicaran actualmente todas las subvenciones, todos los proyectos, todos los contratos administrativos, todas las licitaciones. ¿Por qué entro en la web de cualquier ayuntamiento de Baleares, de España, y resulta que tengo publicada la información de hace 4 o 5 años? Necesito la información de ayer. ¿Se podría eso a nivel de hoy técnicamente conseguir? Por supuesto. ¿Por qué no se hace? Porque no interesa que se fiscalice, que el ciudadano pueda controlar eso. Cuando vosotros decidís qué informativo de la televisión vais a ver, ¿qué hacéis? Cambiáis el canal, dándole al botón del mando. Pues esto es igual. Yo tengo que poder elegir de entre varias opciones cuál es la que quiero. Hay una televisión pública, pero también hay canales privados que entre todos me dan la información. A lo mejor tengo que ver 4 informativos para tener la información real, porque veo lo que el otro ha quitado, lo que el otro pone, y lo que no me querían decir, aquel lo dice. Y yo mismo me tengo que formar mi opinión con 4 o 5 diarios de prensa cada día. Perdón, ¿y si acaso leer los periódicos en inglés, en francés, lo que dicen? Porque ¿Y la prensa internacional? La prensa dice la verdad, no dice lo mismo que dice la televisión. Totalmente de acuerdo. Si quieres saber la verdad, no veas John Candy. No, tienes que leer en inglés, información de otros países. Ya está, que todo el mundo lo sabe. Pero es así. Muy bien, pues así es. ¿Y por qué? Porque realmente esa información que uno mismo tiene que saber cribar, que tiene que saber qué significa, tendríamos que poder tenerla mucho más fácil, más accesible. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Para poder saber cuál es la verdad, cuál es la realidad de una idea. Porque realmente hay intereses que nos están dando una imagen, un reflejo, ese teatro del que hemos hablado antes, que no es totalmente la verdad, es una parte solamente de la verdad. Por lo tanto, nos merecemos la verdad en todo, poder decidir: miren ustedes, esto está así en España porque en los incendios nos faltan recursos, porque para el tema de Valencia con la Dana no había en ese momento tal, porque se necesita invertir en esto, vamos a ver de qué manera lo resolvemos y pasos adelante. ¿Vosotros creéis que al pueblo español no hay que tratarle de maduro todavía, que somos tan infantiles como para que no se nos puedan explicar las cosas? Si el político explicara las cosas, estoy seguro de que conseguiría los apoyos de su pueblo. No habría que mentir, ni cambiar la posición, ni decir una cosa al electorado y al día siguiente hacer lo contrario. Porque todo eso es lo que estamos consintiendo y es lo que está pasando. Y eso es un problema, como vamos a ver ahora. Pedimos, por lo tanto, desde el PLIE, un Estado neutral. No queremos un Estado que sea partidista. ¿Quién es el jefe del Estado? El jefe del Estado es el rey. Y el Estado somos todos.
todas las instituciones, la oposición, el gobierno, las estructuras de poder. Por lo tanto, si queremos un Estado que sea plural y que respete a todos, no nos podemos quedar solamente con un Estado que diga lo que le está diciendo Pedro Sánchez que diga en la ONU. Porque tiene que ser la misma posición la del Estado español que la del gobierno. Para quedar bien, para dar una imagen de unidad ante el resto de países, cuando ni ellos mismos se aclaran ni tienen la misma opinión. Queda impostado, queda como algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque el Estado tendría que ser neutral. ¿Por qué tiene que hablar el rey de Israel? ¿Por qué tiene que hablar de Gaza? Porque le involucran en las políticas del gobierno. Queremos un Estado que sea neutral. Sea un Estado que cuando vea que no se aprueban normas o leyes que sean justas, como la amnistía, diga, se está vulnerando un derecho, se está pasando un límite de la democracia, y no pueden ustedes pasarlo. Y aquí está el Estado para impedirlo. ¿Dónde está ese Estado? El Estado, por lo tanto, debe ser un árbitro de las reglas, no un jugador. El Estado debe ser el que regule, el que controle, el que llevemos las cosas a un punto en el que veamos que el Estado tiene una función. No que haya un Estado tan grande, administrativamente tan importante, que requiera de unos recursos que todos tenemos que pagar con un esfuerzo inmenso con nuestros impuestos, para que luego no funcione o para que haga lo que le diga el gobierno de turno. Entonces, ¿para qué está el gobierno? Por supuesto que el gobierno tiene sus mecanismos. Tiene nada menos que la maquinaria de los partidos políticos, que no es poco. La maquinaria del Partido Socialista era capaz, en tiempos de Felipe González y por supuesto hoy en día, de cambiar la opinión de los españoles. Decíamos no a la OTAN. Y que se cambió la opinión de los españoles en cosas que no queríamos entrar. Y ahora damos las gracias de haber entrado en la OTAN. Pero fue porque la maquinaria del PSOE se activó para cambiar nuestra opinión. Por lo tanto, ya hay su fuerza, ya tienen ellos su manera de poder convencer a los demás. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tener nosotros nuestras propias herramientas, con un Estado que nos proteja, que estemos seguros de que si damos una opinión, nadie nos venga a pedir explicaciones de por qué estamos opinando de esa manera. ¿Dónde está, si no la libertad? No queremos un Estado que adoctrine, pero cuidado, tampoco que deje adoctrinar. Es que cuando Cataluña en los colegios está adoctrinando a sus jóvenes, el Estado no debe intervenir. ¿Dónde está la alta inspección educativa? ¿Es que Cataluña no es Estado? Por supuesto que es Estado. Por lo tanto, si pedimos que el Estado no adoctrine, que tampoco lo permita en aquellas partes que son parte del Estado español. Porque si tú lo permites, también estás actuando por pasiva y estás dejando que eso suceda. Esa inactividad del Estado, que a veces es una manera de ver las cosas y de pensar que se tiene que actuar de esa manera como la mejor forma posible, también hace mucho daño. Hace mucho daño a la democracia y lo hemos vivido concretamente en el asunto catalán. Por eso proponemos que las subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y sobre todo a los intereses patronales sean primero evaluadas, sean medidas. ¿Qué es eso de que porque soy el partido Sumar o el Partido Socialista le doy todo a los sindicatos? ¿Qué es eso de que un partido como Bildu ahora va a tener subvenciones y va a tener financiación porque me interesa que crezca? ¿Qué es eso de que desde el gobierno puedas dar dinero de todos para tus intereses políticos concretos de un momento determinado? Los sindicatos fuimos de los primeros partidos políticos que ya dijimos en su día que hacían falta. No estamos en contra de los sindicatos. Los sindicatos son una herramienta para la libertad del trabajo. Si no existen, hay un problema a la hora de la representatividad precisamente de esa libertad en un ámbito concreto del sector de la población. Pero que no pidan más de lo que se les tiene que dar para un mínimo, para lo que realmente se observe que necesitan, para una estructura mínima, no para enriquecerse y por supuesto para que no a través de las subvenciones pasen a ser, que es lo que está pasando ahora, clientelares. Porque ya los sindicatos sirven precisamente o a los intereses del gobierno o incluso a los propios intereses de las empresas, porque al darles esas subvenciones lo que hacen es que callan. No dicen la verdad y se vuelven clientelares de los que les están dando esa subvención. La manera de arreglarlo no es quitar las subvenciones, como dice Vox o como dicen otros partidos. La manera de arreglarlo es ver qué se necesita, darles exclusivamente lo que se necesita, comprender que hacen falta, que son instituciones importantes en nuestra sociedad, pero que esté justificado y que se haga una revisión ex antes. Porque si no,
lo único que hacemos es crear poderes absolutos. ¿Y sabéis lo que pasa cuando hay un poder absoluto que obtiene dinero de Cuba, de Venezuela, de Guinea o de cualquiera de las dictaduras? Que se enferma el poder. El poder se vuelve enfermo. De tal forma que tenemos una corrupción que también enferma a nuestro pueblo. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Estamos viviendo una sociedad que no es sana. Una sociedad que está herida. Una sociedad que por la corrupción se ha vuelto peor de lo que hemos vivido y de lo que hemos conocido en nuestra juventud o en tiempos anteriores. Proponemos, por lo tanto, también que los medios públicos sean realmente plurales, que no estén sometidos a la prensa, a la manipulación del gobierno de turno. Medios que informen con un criterio periodístico. ¿Cuántas veces hemos dicho que en los años 90, 2000 se podía hacer política porque había un criterio periodístico en los diarios? Podías hacer política. Ibas a los diarios y si decías algo interesante, salías en portada o salías en cualquiera de los artículos de prensa. Hazlo hoy. Intenta hacerlo hoy, no se puede. Porque el criterio es puramente político. Si he recibido subvención, sirvo al que me paga. No me interesa la noticia de una idea que haya propuesto este partido o la noticia de alguien que pueda intentar mejorar nuestra sociedad. Lo que me interesa es que haya menos Estado y más libertad como Partido Liberal. Menos Estado y más libertad. Eso es lo que pedimos, porque si no la democracia no es del Estado, sino que es de los ciudadanos. Y el Estado debe limitarse a garantizar las reglas, no a imponer las ideologías. El Estado no está para imponernos al PP o al PSOE. El Estado está para defender a los ciudadanos. Todo lo que hemos dicho responde a un principio fundamental, porque queremos que la política decida por nosotros cómo vivir, qué pensar o qué soñar. No queremos que sea así. Queremos que sea libre, queremos un Estado limitado, que proteja nuestros derechos, que garantice la igualdad ante la ley y sobre todo que hay una teoría liberal del Estado. Los liberales no negamos el Estado como hacen los libertarios, como hace Milei. Nosotros queremos un Estado pequeño, reducido, que funcione, que sea eficaz y que proteja ¿a quiénes? A nuestros hijos, a nuestros mayores y a las personas que están enfermas. Creemos que es lo justo los demás que tengamos algo y podamos trabajar. Tenemos que vivir por nuestras propias condiciones, por nuestra propia forma de vivir con el esfuerzo. Que esa es la cultura a la que se refería ayer el presidente de la patronal. Pero no como lo dijo, no poniendo como ejemplo a un deportista de élite. Nos tenemos que poner como ejemplo a nosotros mismos, al sacar adelante a nuestra familia, al darle de comer a nuestros hijos cuando tenemos más de 2, 3 hijos, ¿cómo lo hacemos para salir adelante? ¿Por qué nos dicen que luego hace falta inmigración cuando los propios españoles no podemos tener hijos ni una vivienda? Esos son los problemas del Estado. Cuando haya que abortar, eso es un problema del Estado, ahí no se puede inhibir, hay que actuar, pero no como nos dijo Vox, escuchando los latidos del niño para convencer a la madre de que no aborte. Hay una libertad de aborto, como es lógico. Por lo tanto, lo que hay que hacer es decirle a esa madre, en este momento que tienes que abortar, el Estado va a responder de tu carrera para que puedas cumplir tus deseos si quieres estudiar, o de tu trabajo, y tu hijo tendrá una formación integral hasta que pueda tener la mayoría de edad. Por lo menos la de trabajar. Y ahí estará el Estado. Pero el Estado no dice nada, el Estado se inhibe. Cuando más falta hace, no lo encontramos en nada. Entonces, ¿dónde está el Estado cuando hace falta? Cuando no lo necesitamos, tenemos 2 fragatas que están ahora mismo cubriendo las pateras o lo que está pasando ahí en Gaza, mandando ahí un contingente que es voluntario, que nadie les ha pedido que vayan, han querido hacerlo ellos, bajo su riesgo. Ahí sí que está el Estado, pero cuando hace falta no encontramos el Estado. Por lo tanto, quiero hacer en el día de hoy también una mención, breve mención, a que este partido está trabajando mucho más de lo que os creéis, en la defensa de la lengua balear. La UNESCO nos ha contestado y nos permite interponer ya la demanda que proteja al balear como lengua minoritaria. Eso es algo que ni Vox, ni el Partido Popular, ni el Partido Socialista, ni tantos que se han llenado la boca con Baleares desde que empezó esta democracia, han protegido al balear. Habrá que pedirles responsabilidades, por lo tanto. Este partido va a formalizar la demanda de la UNESCO para que se proteja la lengua balear. El primer partido político que lo ha hecho en Baleares en 40 años que llevamos de democracia y no se le había ocurrido a nadie. A los catalanes sí se les había ocurrido. Los catalanes sí que habían pedido la protección del catalán en la UNESCO, nada menos que hace ya 20 años. Y aquí no había reaccionado nadie de que ese era un camino que se podía transitar también, de que se podía hacer. Vamos por detrás
muy por detrás porque no nos hemos movido. Hemos estado ciegos, Rafael. No hemos visto la verdad de nuestra cultura, que los que tenían que defenderla son los primeros, que no han querido hacerlo. Y hay caminos, y hay una verdad por delante que tenemos que seguir. ¿Dónde están los que tienen que defender esa cultura? Ya me gustaría saberlo. Por lo tanto, el futuro en España es liberal. Esto no es un programa de reformas o una idea detrás de otra, no. Lo que estamos diciendo hoy es una visión de cómo queremos España. Es una visión de un país donde los jueces no obedezcan a los partidos. Un país donde cada voto, como hemos dicho, valga lo mismo. Un país donde los políticos respondan siempre ante el pueblo. Un país donde el Estado no sea ni adoctrinador ni repartidor de privilegios. Un país donde la libertad sea el centro de todo. Ese país es posible y depende de nosotros construirlo sobre la base que tenemos, por supuesto, sobre la base de la Constitución Española de 1978, con el respeto al trabajo que está bien hecho, para continuarlo y mejorarlo. Esa es la manera de progresar en un país. No tengamos, por lo tanto, miedo. No nos resignemos a que todo siga igual. Parece que en política no puedes opinar, no puedes decir nada. ¿Qué dirán? No hay que tener ese miedo, sois personas valientes. Dones del Penta, que se dio en Mallorca, que se dice aquí en Mallorca. No nos conformaremos con una democracia a medias, como tampoco en vuestra vida os habéis conformado con nada a medias. Lo habéis querido todo o nada. Esa es la manera de vivir. O puedo tener hijos o nada. No, pues tengo hijos. O tengo un trabajo o nada. Tengo que tener un trabajo. Esa es vuestra manera de arriesgar. Lo habéis querido todo en la vida, porque es todo lo que os pertenece por ser ciudadanos españoles. Y es el derecho mínimo que nos pertenece en una nación que está construida desde hace más de 500 años, tal y como la hemos venido conociendo, y ahora está, por desgracia, en riesgo. Porque la democracia no es de los partidos, la democracia es nuestra. Porque la libertad no se mendiga, la libertad se defiende, y juntos la podremos defender a partir de ahora. Muchas gracias. Muy bien.